Victoria del Real Madrid frente al Bayern de Múnich en un día de no gran baloncesto, pero para mí victoria meritoria, sobre todo viendo los últimos minutos con un arbitraje muy casero. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Victoria del Real Madrid 6-4, 6-8 frente al Bayern de Múnich, lo cual nos permite estar con una victoria más dentro de la fase regular. Una semana que se entiende que va a ser dura, con partidos a domicilio, 2 de Euroliga, otro de Liga Endesa y el primero de estos 3 encuentros fuera de casa en forma de victoria, en un partido realmente muy áspero, ¿no? Donde no ha habido un gran baloncesto ni a nivel de porcentajes, ni a nivel de genialidad, ni a nivel de nada. Ha sido un partido donde probablemente los pequeños grandes detalles en forma de no pérdida, de rebote en un momento determinado, de la brega, la lucha, el esfuerzo y una muy buena mentalidad en los últimos minutos, cuando todo estaba en contra, nos ha dado esa victoria. Un partido donde evidentemente y por supuesto sí que hay un nombre por encima del resto, que es el de Edy Tavares, que ha terminado con 14 puntos, 8 rebotes para 17 de valoración, claramente el MVP del partido, bien acompañado por varios jugadores como Gerson Yabusel, Dzanan Musa, que sin estar a su nivel ha aportado cosas, y Sergio Llull con alguna canasta también de valor y de importancia. Luego algunos secundarios como Nigel Williams-Goss o Mario Hezonja ya que tuvieron algún momento interesante. Pero bueno, ya os digo, no es un partido para hablar del talento individual, para hablar de un jugador que haya roto el partido. Sí que ha habido un factor importante como el de Tavares en la zona, que ha generado mucho, también en contra, porque Otello Hunter ha generado muchos problemas, por ejemplo, pero sí que ha sido un partido eminentemente marcado por distintos puntos de inflexión y que cuando parecía que podíamos romperlo en el último cuarto no era así, y en momentos donde el Bayern de Múnich parecía no llegar, el conjunto de Trinchieri, el arbitraje hay que decir que ha sido caserete, bastante casero, y en eso, pues, algunas acciones clave han marcado el devenir para que estuviera más recogidito si cabe el resultado, pero bueno, no voy a seguir con los árbitros, me quedo con lo positivo, que es que hemos ganado en una cancha donde había un fuerte ambiente, un equipo que lo ha dado absolutamente todo a nivel de defensa, muchísimas manos, muchísimas piernas, un equipo que no tiene gente muy alta, pero que a nivel de defensa exterior y a la hora de meter energía es un equipo muy enérgico, que eso sí, le falta talento para generar, para construir, no tiene grandes estrellas, pero es un equipo en su conjunción, clarísimamente un equipo que vive mucho del colectivo y del esfuerzo de los 10, 11 jugadores que pueden entrar en la rotación del técnico italiano. O sea que creo que es un partido para dar pocas notas. Ha habido alguna rotación un poco extraña en un momento dado, en los minutos donde necesitabas algo de talento no estaban ni Musa ni Hezonja ya en cancha, con Abalde, Fabián y Llull, faltaba ahí algo. Nigel Williams-Goss creo que ha tenido poco protagonismo, es verdad que en defensa ha tenido algún momento no tan lúcido como en otros días, pero creo que luego también ha ido aportando y ha sido un jugador que ha tenido sus momentos. Pero no ha habido prácticamente ningún jugador que se haya conectado de manera constante y regular durante el partido. Así que nada, chicos, creo que más o menos eso lo he destacado, la diferencia de los rebotes. Luego hemos ido perdiendo algunos rebotes, pero hemos llevado esa diferencia bien al principio del partido en la fase intermedia. Luego, pues bueno, al final ellos han tirado mucho tiro absurdo que llamo yo a lo loco. El Madrid también ha tenido algo de eso, pero creo que en el control del error, o sea, creo que ha ganado básicamente, en resumidas cuentas, el que menos errores ha cometido, el que mejor mentalidad ha tenido y obviamente la calidad también individual. Aunque no tengas tu día, el Madrid tiene más calidad y más profundidad en el banquillo y eso también en ciertos momentos puede contabilizarse para ser un elemento argumental clave para que el Real Madrid ganara. ¿Qué os ha parecido a vosotros el partido? ¿Os ha gustado mucho o poco? A mí baloncestísticamente no me ha gustado prácticamente nada, al margen de lo evidente de que hemos ganado y de que tenemos unos días muy duros y es difícil que podamos dar ese plus en los partidos que nos gustaría, ¿no? De manera permanente. O sea que yo me quedo con el triunfo, con el carácter, con la mentalidad en los últimos minutos cuando todo el ambiente, el arbitraje, etcétera, estaba en contra del Real Madrid. El equipo se ha mantenido por encima en el marcador, ha sido capaz de mantener la victoria en esos 2 últimos minutos dificilísimos. El último cuarto ha sido horripilante a nivel de puntaje por parte de los dos equipos, realmente muy incapacitados de construir buenas jugadas, de ser clarividentes a la hora de tirar por fuera, de ser incisivos y dejar bien la bandeja. Todo ese tipo de detalles no se han manejado de la mejor manera por parte de ninguno de los dos equipos. O sea que, partido de poca calidad, más de carácter y de esfuerzo que de talento y de ingenio propiamente dicho. Dejadme vuestro comentario respecto al partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.